Buenos días, Martín. ¿Qué tal? Gusto estar acá. El gusto es nuestro, Nicolás. Muchísimas gracias por este contacto. A ver, la primera pregunta tiene que ver, primero vamos a detallar, ¿no?, sobre los diferentes tipos de coberturas que tienen los seguros. ¿Hay que buscar uno que sea particular para inclemencias climáticas? Sí, primero me gustaría destacar que Sí. el seguro como instrumento da respuesta no solo en autos, sino en los daños a edificios que se dieron cada clima, Sí, sí. en la mayoría de las situaciones que lamentablemente sucedieron el fin de semana pasado. Bien. En particular, con tu ejemplo, la caída de una rama o un árbol sobre un auto, la cobertura aconsejable a contratar es la de todo riesgo, Todo bien. porque va a incluir tanto daños parciales como obviamente daños totales al vehículo. Claro. Entonces, si yo tengo una cobertura de todo riesgo, lo único que voy a tener que afrontar es la franquicia. Voy a poner un ejemplo numérico. Si yo tengo un daño de 2 millones de pesos de una franquicia de 100.000 pesos, voy a afrontar esos 100.000 pesos y la aseguradora va a pagar el 1.900.000 restantes para completar en la reparación. Bien. Ese por un punto. En caso de un daño parcial, si tengo una cobertura de terceros completos, Sí. salvo los adicionales de parabrisas, después lo que es el daño de chapa es como un accidente. Si tengo terceros completos, no deja de ser un accidente, aunque es una caída de árbol, es un accidente, pues agente externo. Sí. Si es un daño parcial, no voy a tener esa cobertura porque no la tengo contratada. Claro. Y si es un daño total del vehículo, aunque tenga terceros completos, todo el riesgo obviamente lo va a cubrir, inclusive sin la franquicia. Pero si es un daño total del vehículo y tengo terceros completos con la cláusula de destrucción total por accidente, sí voy a poder recuperar el total de la unidad, ya que tengo esa cobertura que está dentro de terceros completos. Bien, bien, bien. Ahí ya nos mencionó varios, ¿no? Riesgo total, contra terceros y contra terceros completos. ¿Esas son las formas de cobertura que hay? ¿Existen otras? Existen otras, pero si uno tendría que poner dos grandes, o tres, bueno, voy a decir una tercera, para decir tres grandes ramas, por así decirlo. El seguro contra terceros es el seguro obligatorio para circular, que solo cubre la armas civiles hacia terceros. Después tenés un seguro, hay otros intermedios, ¿no?, que directamente esa cobertura no van a tener, pero digamos, por uso la mayoría tiene terceros completos, que en su mayoría de los casos se incluye la cláusula de destrucción total por accidente, que ampara esta destrucción total del vehículo. Y después la otra gran gama de, digamos, de coberturas con sus alternativas de franquicia es la de todo riesgo, con franquicias diferentes, depende de la aseguradora. Claro. Como estos, en general, que estoy hablando, y pues en particular, que cada caso es muy importante el rol de asesor de seguros. Por eso mi consejo es llamar a su asesor de seguros, ver los alcances de la cobertura que tienen contratada y que él les diga los pasos a seguir según la cobertura y el alcance que tengan. Claro, claro, claro. Bueno, ese es importante el consejo. Ahora, siempre también hay que prestar atención que cuando uno hace la denuncia, después habrá un perito que determine cuál es el grado de daño total y si corresponde o no la cobertura. Exacto, y me diste pie, es una buena aclaración, porque lo que está pasando en Argentina en estos momentos, de hace un tiempo atrás, es que las reparaciones, debido al costo de mano de obra, y especialmente por el costo de repuestos, son muy altas, con lo cual a veces, no estoy hablando de un daño muy menor visible, pero a veces es un daño que uno dice, no, esto no es destrucción total, hay que peritarlo, porque se termina sorprendiendo, especialmente con valores de autos que por la antigüedad son más bajos, porque la reparación y el costo del repuesto es muy similar en los kilómetros. Claro. Entonces, yo no me quedaría en primera vista si tengo un daño importante en el vehículo, si no llega a ser total, sino pediría un presupuesto de la reparación, si tengo terceros completos, como para ver si, ojo, la cláusula de destrucción total por accidente, y la cláusula es más del 80%, igual o más del 80% del valor del vehículo en reparación, se considera destrucción total por accidente. Ahí sería, la aseguradora te otorga destrucción total, si supera el 80%. Si es igual o supera, sí. Bien, bien, bien. Y vamos con las cuestiones que por ahí uno puede entender que quizás hay un pase de facturas entre el municipio y la aseguradora. Si hubo una denuncia, por ejemplo, de un árbol que estaba en mal estado, una rama que se podía caer y fue justamente la que se cayó por una tormenta, ¿la aseguradora puede pasarle responsabilidad al municipio?
tanto la aseguradora como el damnificado, si no tiene la cobertura que le corresponde, siempre es mejor una cobertura primaria, o sea, tener un riesgo en este caso, para yo no depender de reclamos. Suponiendo que tengo un tercero completo y tengo un daño parcial que no llega al general, ese daño me voy a tener que hacer cargo. Podría, es un tema legal, se escapa a seguros y es mejor que esto lo de un abogado, pero podría, y es más factible si tengo una denuncia por una poda mal hecha o un reclamo por falta de poda, podría ser un reclamo al municipio que es el responsable, digamos, del mantenimiento. Claro, claro. A ver, hasta aquí veníamos hablando pura y exclusivamente de lo que tiene que ver con el automóvil. Vamos a los bienes inmuebles, una vivienda, por ejemplo. ¿Cuáles son los diferentes formatos de coberturas que hay allí? En una vivienda, dentro de la cobertura de incendio, existe un adicional que se llama ciclón, un vendaval, huracán y tornado, con lo cual simplemente con tener una vivienda asegurada por incendio, edificio, incendio de contenido, va a tener cubiertos los acontecimientos que pasaron, o sea, si se cayó un árbol, si se voló un techo, las tejas, chapas, techo de madera, o sea, lo que haya volado, va a estar cubierto. Vamos a hablar en general, siempre hay que consultar con sus seguros, pero por supuesto, con esa cobertura ya va a tener cubierto. Entonces, por lo general las casas se aseguran o mínimamente con incendio o con la cobertura que se llama combinado familiar, que es una póliza que tiene diferentes coberturas, incendios, robo, electrodomésticos. Esas dos pólizas tienen amparado lo mismo, con lo cual los asegurados que tienen un combinado familiar o una póliza de incendio en su hogar van a poder recibir la respuesta del seguro para estos casos. Claro. Vamos al tema precios, ¿no? Porque la gente está escuchando y dice, bueno, ¿cuánto me sale asegurar mi vivienda? Te puedo dar una referencia de Capital y AMBA. Una casa de 100 metros cuadrados se tiene que considerar siempre que el valor asegurado es el valor de construcción, no de la zonificación, no del lugar donde está ubicada la casa, ni eso, porque no se pierde. Un ejemplo de 70 millones de pesos rondaría a partir de los 4.000 pesos mensuales, incendio. Solamente incendio. ¿Y los otros que incluyen más, ya obviamente para arriba? Podría ser, sí, depende de lo que, porque tiene mucho que ver con la suma. Si no le mismo tener una suma de 1 millón de pesos electrodomésticos, 5 millones, pero podría ser de 4.000 para arriba hasta no sé, 20.000, 25.000 de casas que tienen. Todo depende del riesgo que quiero cubrir. Claro. Nicolás, ya por último, le quería consultar, ¿podría la aseguradora, en algunos de estos tipos de casos, citar alguna cláusula de fuerza mayor que eluda la responsabilidad del asegurado? No, vamos a diferenciar, en lo que es el contrato directo hacia el asegurado, o sea, yo voy a poner un ejemplo propio, tengo mi casa asegurada, la aseguradora no puede ejercer el daño propio como una causa de catástrofe, como de fuerza mayor, como usted dijo, de catástrofe. Claro. La única que puede llegar a alegar eso es en cuanto a la responsabilidad que le deba a un tercero, si la justicia considera que no hay una responsabilidad. Supongamos que yo tengo una responsabilidad civil, hechos privados en mi hogar, o no la tengo, pero supongamos que se cae un árbol de mi casa hacia un tercero y un juez debería determinar, para que yo no sea responsable, determinar que este fue un caso de fortuito, de fuerza mayor, con lo cual ahí no hay una responsabilidad. Es el único caso, pero entre asegurado, relación asegurado-cliente, no se puede agregar eso. Bien. Nicolás, ha sido muy amable, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, muy amable ustedes, gracias. Hablamos con Nicolás Saurit Ramón, vicepresidente de la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros.